Uno de los mayores especialistas en temas petroleros en este país se llama Gonzalo Monroy, que está más clavado en los datos que en las ideologías, luego por eso no lo quieren y lo tiran de pesimista. Querido Gonzalo, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Mi querido Luis, muy buenos días. Oye, cuéntanos, ¿qué dijo Octavio Romero Oropesa? ¿Qué dices tú con los datos que tienes ahí en la mesa? Pues mira, hay que poner las cosas como son. En primer lugar, este gran rescate, esta gran posición de Pemex no es cierto. Y vamos a ir desmontando varias de las cosas que dijo y cuáles son los datos reales. Empecemos, por ejemplo, con el dato de la deuda. Y este dato que él habla de 129,000 millones de dólares de deuda es un simple manejo aritmético de empezar a deflactar la deuda. Los saldos de la deuda es más importante, se llegó a un pico máximo en esta administración de 115,000 millones de dólares y muy probablemente cierre alrededor de los 100,000 millones de dólares. En términos de producción, Pemex en diciembre de 2018 producía 1.83 millones de barriles, hoy Petróleos Mexicanos produce 1.55 millones de barriles, 18% menos. Reservas totales, todo lo que tenemos en el subsuelo, Luis, hoy es 11% menos que lo que teníamos en 2018. En términos, por ejemplo, ahorita que decía de la gran posición financiera, hay que recordar de que apenas hace 2 meses a Petróleos Mexicanos le tuvieron que condonar el pago de los impuestos, algo que platicamos en tu espacio, porque simplemente Pemex no tenía dinero para pagar. Hoy Pemex, por ejemplo, hoy le debe más de 27,000 millones de dólares a sus contratistas. Y esa es precisamente la razón de la devastación económica que vemos en lugares como Yucatán, Campeche, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Reynosa, muchísimos lugares de la República de centros petroleros. Obviamente esta visión que pretenden poner de un Pemex que después retoma la candidata Claudia Sheinbaum, pues obviamente es un modelo que ya no está dando más. Y si nos tenemos que enfocar directamente en el tema de las refinerías, cuando se habla de que se han rehabilitado, en realidad nada más se le han dado menos de un 10% de sus necesidades reales de inversión. Hoy las refinerías mexicanas producen menos de un 50% de utilización. Para darte un ejemplo específico de gasolina, estamos hablando de que se habían producido 300,000 barriles diarios de gasolina, con el mercado original es de más de 800,000. Estamos importando prácticamente 6 de cada 10 barriles que tenemos en nuestro país. Dime algo, Gonzalo, con todos estos datos que ahí están, son contundentes, son comprobables, ¿qué hacemos con Pemex? Más allá de que está el mito, más allá de que está el amor histórico y un asunto ideológico partidista, ¿qué tendríamos que hacer con Pemex con la frialdad de los números de nuestro lado? Yo te diría, Luis, que la primera decisión que se tiene que hacer es dejar de perder dinero, lo cual obviamente enfoca la batería que vamos a hacer con el sistema nacional de refinación. Y aquí vale la pena poner y matizar algunas cosas. Mucho de lo que está pasando en el mundo, México es un país más en el mundo, un lugar muy bonito, pero solamente es un país más, está enfocando, por ejemplo, ya sus refinerías y centros petroquímicos, no a la producción de gasolina o de diésel, sino a todos los que son precursores químicos para las nuevas aleaciones de plásticos que vamos a tener en un futuro para bajar nuestras emisiones de carbono. Ahí es donde tenemos que hacer una gran parte, ver qué sirve, qué cosa no sirve y qué cosa le tenemos que dar un nuevo uso. La segunda, tenemos que poner la casa en orden. Todas estas deudas que no están totalmente reconocidas de Pemex como la deuda de sus contratistas, está agotando la economía local a baja escala. No podemos, por tratar de salvar a Pemex, destruir las familias o el sustento de miles, de cientos de miles de familias mexicanas. El tercer lugar es, ¿qué tenemos que hacer para que Pemex deje de contaminar tanto? Gran parte de la discusión que ha ocurrido en los últimos meses tiene que ver con las grandes emisiones de CO2 y de dióxido de azufre, de las cuales Pemex es responsable en un 90%. Obviamente aquí se tienen que hacer de nuevo los estudios, no lanzar ni ocurrencias, justamente cosas precipitadas, pero definitivamente el camino de la continuidad tampoco es una opción viable, ya que como todos los analistas, también las corredurías de riesgo y también incluso los propios bancos admiten, reconocen de que Petróleos Mexicanos no tiene salvación alguna si no es por las ayudas o transferencias de dinero que le da la Federación. Claro. Y entonces nos metemos en un tema bien complicado, Luis, porque tenemos que hablar de subir impuestos.
quiero ver cuál es la candidata que quiere decir vamos a apoyar a Pemex subiéndoles los impuestos a la gente. Gracias, Gonzalo. Siempre un gusto poder platicar contigo, que nos des luz en estos temas. Te mando un abrazo. Es Gonzalo Monroy y te seguimos en tus redes. Claro que sí, mi querido Luis. Ahí podemos continuar la conversación en TikTok como Go Monroy y también ahí en Twitter, ahora X como G Monroy Energy, _al final. Es Gonzalo Monroy. Gracias. Te mando un abrazo, Gonzalo.